Buenas tardes, bienvenido de nuevo a Centro Sefará Israel, a nuestro canal de YouTube. Como saben, esta institución es del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Hoy tenemos con nosotros desde, no sé en qué ciudad estás ahora, si en Michigan, si en Nueva York, Estoy, estoy en Miami por en unos días. Miami, a una escritora a quien queremos mucho en Centro Sefará de Israel, que es Ruth Bear. Bear, como saben, además es un apellido sefardí. Tenemos aquí la ciudad, hemos visitado recientemente el Bear y es un museo y es una ciudad que tiene un encanto muy especial, igual que lo que escribe nuestra querida escritora Ruth Bear. Ruth es antropóloga. Además, se ha dedicado a la escritura, tanto juvenil como memorias, ensayos. Es profesora en la Universidad de Michigan, ha vivido muchos años en Nueva York y también en Miami. Ella, como ven, tiene una residencia, un lugar muy amplio. Recientemente ha estado visitando Madrid y nos ha dejado este nuevo libro que nos gustaría presentar hoy, que es un libro infantil, El nuevo hogar de Tía Fortuna, que es un libro que tiene unas ilustraciones, ya nos va a contar Ruth de a quién pertenece y cómo lo pueden encontrar. Ruth, además de sus numerosos libros, tengo aquí también en casa otro que es Un cierto aire sefardí. Ella ha hecho un documental que a mí me interesó muchísimo, es un documental donde narra una visita a Cuba que es el país donde ella nace, donde nacen sus padres, y ella lo visita en busca de personajes, en busca de esas huellas y de esa comunidad judía. Ruth, su familia es sefardí, por un lado, y también askenaz, así que ella tiene esa sensibilidad doble para captar ambas memorias y lo hace muy bien. Pero se ha especializado en la memoria sefardí y en este caso, en esa visita que hace a Cuba, va recorriendo personajes jóvenes, vemos las sinagogas, comprendemos algo más de su historia. A mí me gustó mucho ese documental, Ruth, y como te dije, me encantaría ver la segunda parte de ese documental, ya que han transcurrido bastantes años de la finalidad de ese documental. Háblanos primero de ese documental y de esas obras tuyas que yo creo que está también en el fondo de este libro, que tiene en sí la palabra hogar, que es una palabra que está marcando de algún modo toda tu obra, el hogar que se deja, el hogar al que se retorna, el hogar del que se escribe. Buenas tardes, Ruth. Gracias, buenas tardes, Esther. Gracias por esa bella introducción. Lo agradezco mucho. Fue un placer verte ahora hace unos días en Casa Sefarad y estar con vosotros, contigo, con Israel. Realmente les agradezco mucho todo el trabajo que hacen ustedes y es un placer poder participar hoy y hablar un poco de mi obra sobre el tema sefardí. Como decías, mi documental, Adiós querida, realmente fue mi primer intento de intentar de entender esta comunidad judía, sefardí, cubana, a la que pertenezco por parte de mi padre especialmente. Y el documental fue un viaje, como dijiste, un viaje de regreso, como volver a Sefarad cubana, a Sefarad de Cuba. Y es un documental que combina, como toda mi obra, lo etnográfico con lo personal. Entonces, en el documental hay entrevistas con personas en Cuba de origen sefardí y luego también hay entrevistas con judíos sefarditas cubanos que viven en Miami, que viven en Nueva York. A mi padre también lo entrevisto, a mi madre también. Está en el documental porque ella, aunque es ashkenazí, se ha envuelto en este mundo sefardí y sabe cocinar también la comida sefardí que le gusta a mi papá. Así que bueno, ellos también aparecen en el documental y hasta mi hermano aparece en el documental, que se ríe un poco de mí y de mi interés en el tema sefardí y dice que él se va a poner un botón que dice bésame, soy sefardí. Eso es un chiste porque en inglés hay un dicho que es kiss me, I'm Irish, bésame que soy irlandés, entonces él hizo el chiste, dijo bueno, bésame, soy sefardí. Entonces a él le pareció un poco cómico mi interés en este tema porque él es músico y le interesa ser muy universal.
pero a la misma vez él tiene mucho orgullo por su identidad igual que yo y en el documental él es el que compuso la música para el documental y creó una música sefardí para el documental Adiós querida. Así que por ahí empecé, es un documental que hice hace 20 años y ahora, como me sugieres, Esther, realmente sería muy bueno hacer alguna secuela, a lo mejor a ver si mis padres se animan y los podemos filmar. Le estaba diciendo esto a mi hijo hace 2 días, que sería muy bonito entrevistarlos y hacer algo para darle un seguimiento a Dios querida. Así que bueno, por ahí empecé y luego he hecho varios estudios. Estuve en un encuentro en Béjar, mencionaste el pueblo de Béjar, muy cerca de Salamanca, y en esta visita que acabo de hacer a España, estuve en Béjar y fue una linda, linda experiencia. Fui al Museo Judío y bueno, me trajo muchas memorias del encuentro que tuvimos en Béjar. Fueron como 80 personas con el apellido Bear o Béjar o Bejarano, todos sefardíes y buscando nuestros orígenes en el pueblo de Béjar. Y bueno, y estuvimos para el lanzamiento del Museo Judío de Béjar, que es muy bonito y están haciendo un esfuerzo muy bonito de mantener la identidad judía en Béjar. Así que bueno, por ahí entra la antropología. Y ahora recientemente he querido escribir ficción de temas sefardí y bueno, he escrito este libro. Aquí está la versión en inglés, El nuevo hogar de Tía Fortuna. Y como dijiste, Esther, el tema del hogar es muy importante para mí, a lo mejor para todas las personas de origen sefardí. Por cierto, tengo un libro sobre los judíos en Cuba que se llama Una isla llamada Hogar. Entonces, bueno, la búsqueda del hogar ha sido muy importante para mí. Creo que como antropóloga también, los antropólogos siempre buscan entender qué quiere decir un hogar. Entonces, ha sido muy importante y en este libro de Tía Fortuna, no sé si ya quieres que hable un poco del libro. En este Sí. libro, sí. Me gustaría que hablaras de ese libro, pero antes que hagas una breve, nos recuerdes las obras tuyas que podríamos encontrarnos, ¿no? Los libros que has publicado, como decía, entre otros, Un cierto aire sefardí, que está editado en Verbum, que es una editorial que ha hecho un gran trabajo de recoger autores y muchos ensayos. Háblanos, porque todas esas obras yo creo que en el fondo están detrás de este libro infantil. Es complicado escribir para niños, yo creo que aquí has acertado en la forma de narrar, tiene varios planos, por eso me gustaría terminar con él. Pero cuéntanos los libros que has ido publicando y qué libros nuestros oyentes de hoy nos podrían encontrarse para poder ir conociendo esa obra tuya. Gracias, Esther, lo agradezco mucho. Sí, pues este libro, Un cierto aire sefardí, será muy fácil de conseguir en España porque está publicado con Verbum, que es una editorial en Madrid, y han publicado, como dices, muchos libros de temas sefardí y judíos. Entonces, es un libro que une varios ensayos y relatos y cuentos. Es un poco una mezcla de varios géneros. Y empieza con varios ensayos personales sobre mi vida, mi primer beso y los conflictos que trajo a la familia. Un cierto aire sefardí, que es un cuento de esa primera parte del libro, tiene que ver con el tema de cómo la familia Ashkenazi aceptó o no aceptó a mi padre y a la familia sefardí. Tiene que ver realmente con el nombre de mi hermano que mencioné anteriormente. Sí, ahí estamos, ahí están mis padres y yo y mi hermano Mori, Mordejai en hebreo, recién llegados a Estados Unidos. Cuando nos fuimos de Cuba, emigramos primero a Israel. Estuvimos allá un año en un kibutz muy conocido, el kibutz Gash, donde se habla español. Estuvimos en el kibutz y luego ya seguimos a Estados Unidos, a Nueva York. Pero hubo un conflicto muy grande cuando nació mi hermano en el año 59 en La Habana,
porque mi mamá decidió ponerle un nombre que quería que su padre quería que le pusiera, que era Mordejai en hebreo, recordando un hermano de mi abuelo materno que había muerto en el Holocausto, entonces querían recordarlo, pero resulta que mis abuelos sefarditas querían que le pusieran el nombre Isaac, porque mi abuelo paterno se llamaba Isaac, y mi mamá, no conociendo la costumbre de darle el nombre de una persona viva a un niño, a un recién nacido bebé, dijo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo le voy a poner el nombre Isaac si usted está vivo? Y dijo, no, pero por eso quiero que le pongas el nombre Isaac, porque estoy vivo. Y bueno, hubo un conflicto muy grande en la familia materna les pareció que los sefarditas no eran racionales, que eran raros, que no eran lógicos, no entendían la costumbre de usar los nombres o sea, de abuelos vivos para los recién nacidos, para los nietos recién nacidos. Así que al fin le pusieron el nombre Isaac como su segundo nombre. Entonces, bueno, ese conflicto, hablo de ese conflicto en ese cuento, un cierto aire sefardí. Luego la segunda parte del libro trata de mis viajes como antropóloga. Estuve viviendo mucho tiempo en un pueblo en España, en la provincia de León, un pueblo que se llama Santa María del Condado, y sobre ese pueblo escribí mi tesis doctoral. Fue una experiencia muy bonita, pero a la misma vez muy compleja, porque no les quería decir a las personas de este pueblo de que yo era judía, porque me habían aceptado como si fuera parte de la comunidad. Entonces eso fue una experiencia un poco complicada para mí. También hablo de mis experiencias en México, estuve trabajando en un pueblo en San Luis Potosí. Hablo de un viaje a Polonia, al pueblo de donde era mi abuela materna, un pueblo que se llama Goworowo. Y bueno, hablo sobre ese viaje también. Y luego ya en la última parte se llama Las despedidas cubanas y ya en esa parte son 3 ensayos sobre mis viajes de regreso, de retorno a Cuba y lo que ha significado volver a Cuba. Entonces, y ahí hablo de las despedidas constantes, uno se despide y vuelve otra vez, te despides y vuelves otra vez. Hablo de eso y hablo también de la curiosidad de que yo soy una niña vieja, porque me fui de niña de Cuba a los 4 años y medio yo tenía cuando nos fuimos y entonces hablo de ahora soy una niña vieja que quiere regresar a Cuba y formar parte de la comunidad judía que existe en Cuba y tal. Entonces, bueno, es un poco un resumen de este libro de ensayos, donde pueden aprender mucho sobre mí, mi historia. Es un poco una autoetnografía, entonces pueden aprender mucho sobre mí y sobre mi trabajo como antropóloga. Luego tengo un libro que trata sobre los judíos en Cuba y este libro es Una isla llamada Hogar, que se publicó en España también con una editorial que se llama Linkua, con K. Entonces, ese libro tiene fotografías también sobre la comunidad y es un libro de viajes, muchos viajes que hice a Cuba. Me desplacé por toda la isla de Cuba, o sea, del oeste al este, al oriente. Entonces hay muchos cuentos o historias, podríamos decir, en ese libro. Entre ellos una historia de un judío que ya murió, que vivía en el pueblo de Palma Soriano, y era el último judío que vivía en ese pueblo. Y fue una experiencia muy, muy conmovedora conocerlo y agradezco mucho que tuve esa oportunidad de conocer a Jaime Gans Green, que es la persona que vivía entonces y que tenía muchos documentos también de la historia judía en su casa en Palma Soriano. Así que bueno, eso es un poco un resumen. Hay otros libros también que he escrito como antropóloga. Tengo un libro sobre el pueblo de España, la presencia del pasado en un pueblo español, si les interesa saber sobre ese trabajo. Tengo también un libro sobre una mujer mexicana, Cuéntame algo, aunque sea una mentira, se llama ese libro, publicado con Fondo de Cultura Económica. Así que tengo varios libros que
que están en español, que se pueden conseguir. Y además 2 novelas que son para jóvenes, ya para jóvenes de 10, 11 años para arriba, y han salido en español. Uno se llama Mi buena mala suerte, que tiene que ver sobre una niña recién llegada a Estados Unidos, de Cuba, de familia judía. Esta es una experiencia que fue personal y esta niña con su familia, desafortunadamente recién llegados, ella se fractura la pierna derecha en un accidente automovilístico y tiene que estar en cama 1 año recuperándose. Y eso me pasó a mí. Así que es una novela autobiográfica, Mi buena mala suerte. Y luego tengo otra, Cartas de Cuba, que tiene que ver con la historia de la abuela materna, una judía polaca que fue la primera en ir a Cuba y acompañar a su papá y ayudar a traer toda la familia de Polonia a Cuba en las vísperas del Holocausto. Así que bueno, ahí tienen un resumen de algunas obras. Pues muchísimas gracias, Ruth. Son historias que se van cruzando, memorias cruzadas. Te estaba oyendo lo de los nombres, lo de nombrar al familiar. Es cierto que en la tradición sefardí, también la del norte de Marruecos, ponemos los nombres de los abuelos, vivos o no. Pero a los españoles no les debe de extrañar esa tradición, porque en España muchos ponen también el nombre del padre. Y sí, se pone al hijo el nombre del padre, o sea que de algún modo queda también esa especie de hilo, ¿no?, entre padres e hijos, y se les nombra, tiene que ver más que con nada con la vida y con el recuerdo del nombre. Pues vamos entonces a este libro que estamos presentando hoy. ¿Quién ha hecho las ilustraciones? Y porque me parece muy interesante. Y luego que nos cuentes si lo has escrito en inglés o en español, porque sé que está en ambos idiomas. sí, sí. Pues bueno, la artista que hizo los dibujos, que son realmente preciosos, ella se llama Devon Holdsworth. Ella vive, es norteamericana, pero vive actualmente en Alemania. Pero la familia de su madre, aunque no se puede ver por su nombre, que no suena muy latino, la familia de su madre, de Devon, es de Costa Rica, así que tiene este origen latinoamericano. Y le gustó mucho el cuento y bueno, mi editorial en Nueva York le pidió que hiciera las ilustraciones y yo creo que hizo un trabajo precioso. Y yo le mandé, yo hice como un portafolio de imágenes de mi familia, también le mandé varios símbolos, cosas que me parece que son símbolos sefarditas, como el ojo de la buena suerte, las pulseras estas con los ojos, les mandé fotografías de hamsas, incluso las borrecas, les mandé fotos para que viera cómo son las borrecas o empanadas, que son una comida tradicional entre los sefaraditas. Entonces, bueno, y la mezuzá también, que bueno, que es un símbolo judío. Le mandé muchas imágenes y ya con eso ella pudo crear este bello libro que tiene que ver con una señora, tía Fortuna, que ha vivido muchos años en una casa al lado del mar, una casa rosada al lado del mar, en un edificio que se llama Seaway. Sea es mar y way es al lado, cerca del mar, el Seaway. Entonces ella ha vivido ahí desde que llega de Cuba. Ella es una cubana judía sefardita que ha tenido que dejar su casa, su hogar en Cuba para emigrar a Estados Unidos y ha vivido muchos años en Miami, en esta casa rosada, pero resulta que la casa la van a derrumbar para edificar un hotel de lujo en ese mismo sitio. Es algo que está pasando mucho en la zona de la playa de Miami. Lo he visto mucho, como vengo mucho a Miami a visitar a mi familia, ¿Por dónde amistades. estás ahora de Miami? ¿En qué zona vives? Estoy en la zona de Surfside ahora, la zona por la calle 90 y Collins. Es una zona muy cerca de Miami Beach, un poco más al norte, y ahí es donde estoy parando ahora, y muy cerca del edificio que a lo mejor
supieron la terrible noticia hace un año, ¿no? Del edificio que se Sí, sí, sí. derrumbó en 15 segundos. Fue una experiencia terrible, murieron como 100 personas. Pues estoy muy cerca de ese edificio y bueno, y en esa zona había un edificio real que se llamaba The Seaway. Y yo tuve un amigo que vivió en The Seaway y siempre me llamó la atención ese edificio porque era muy modesto, pero tenía unos apartamentos pequeñitos y todos al lado del mar. O sea, salías de tu puerta e ibas directamente a la playa. Y me fascinó. Yo nunca llegué a vivir en ese edificio, pero tenía este amigo y este amigo tenía otros amigos y había estado varias veces en el edificio. Entonces decidí que tía Fortuna iba a ser una señora que vivía en el Seaway, que tenía su casita rosada en el Seaway y se tiene que ir, la están expulsando de cierta manera, no es la expulsión de 1492, pero es otro tipo de expulsión muy moderna que tiene que dejar su casa porque el edificio lo van a derrumbar para crear este hotel de lujo. Entonces ella se tiene que ir y está su sobrina, la sobrinita que se llama Estrella, que quiere mucho a su tía. Y yo tengo una tía que quiero mucho también, que se llama Fanny, y la visito siempre, me quedo con ella, o sea, la visito mucho en Miami, le tengo mucho, mucho cariño, es la hermana de mi padre y ella ha compartido mucha cultura sefardita conmigo, historias, proverbios, comidas, y le tengo muchísimo cariño. Entonces decidí, bueno, va a ser la relación entre una niña y su tía, en vez de una abuela, es una tía, la tía Fortuna, y Estrella ha venido a ayudar a la tía Fortuna a prepararse para irse a su nuevo hogar. Pero no sabemos cuál es el nuevo hogar hasta el final del libro, ¿verdad? Porque ella está empacando, van a la playa, a pasarse el último día en la playa juntas. Y Estrella está muy, muy, muy triste porque no quiere que tía Fortuna pierda su casa al lado de la playa. Ella también le gusta mucho esta casa, pero se tiene que ir. Entonces están preparando para esta nueva casa donde se va tía Fortuna y entonces tía Fortuna le prepara borrecas y ahí es como la tía le va explicando un poco a la niña esta cultura sefardita y le dice a la niña como, ¿por qué tus borrecas son tan deliciosas? Y entonces la tía le dice, bueno, las relleno con papa y queso y con esperanza. Y la niña dice, pero ¿cómo puedes rellenar unas borrecas con esperanza? Y entonces la tía le dice, bueno, porque era la comida de los abuelos, de tus abuelos, de tus abuelos, y de las abuelas, de las abuelas, de tus abuelas, y las llevaron de España a Turquía, a Cuba, y ahora las comemos en Miami. Entonces, un poco mostrándole a la niña que a pesar de haber perdido tantos hogares, nunca perdieron la esperanza. Entonces, darle un mensaje positivo a una historia que puede parecer muy melancólica. La historia sefardí, como nuestras canciones, pueden parecer muy melancólicas, pero en este sentido, la tía Fortuna quiere que la niña también se lleve un mensaje positivo, que es la esperanza, ¿no? De encontrar otros lugares, otras posibilidades en otros lugares. Entonces aquí está ella ya con su maleta, empaquetando sus cosas, y la niña le dice, ¿eso es todo lo que vas a llevar contigo? Y la tía le dice, bueno, yo no necesito mucho porque tengo muchas memorias en esta maleta aquí mismo. Y es la memoria, o sea que la memoria es donde va a llevar también el sentido del hogar. Entonces es un mensaje que lo está compartiendo con la niña y ya cuando se va, se lleva se lleva la mezuzá que ha traído de Cuba, se la lleva la mezuzá y se lleva la llave de la casa, se lleva la llave de esta casa rosada al lado de la playa que ella amó tanto y que también la niña Estrella también adoró esa casa. Y bueno, ya vemos, ya se va acercando ya al final del libro, que la tía Fortuna se va a la casa de los viejitos, así le dice también a la niña, trae las borrecas para compartir
con sus nuevos vecinos y vecinas. Encuentra una vecina que también es cubana y vivía al lado del puerto de La Habana. Y ya vuelven a poner la mezuzá, ahora en la nueva casa, la mezuzá que estaba llena de salitre porque estaba ahí siempre al lado del mar. Y bueno, y ya seguimos y ya al final, a ver, no es aquí, es aquí. Aquí al final se ve que la tía Fortuna le da un regalo a Estrella y es la llave de la Casa Rosada en el Seaway, la casa que ya no va a existir porque van a derrumbar ese edificio, pero con la llave la niña va a tener las memorias de este lugar y compartir también las memorias sefarditas que le ha transmitido su tía Fortuna. Me parece interesante también que veamos cómo hay aquí una generación ya de cubanos que viven en otros lugares. Y entonces aquí se solapan el abandono, por un lado, del territorio del pasado. Por otro lado, hay una construcción de un presente en el que también se producen cambios. Esos cambios están todos silvanados alrededor de esa memoria que es constante y que al final un abandono y otro se pueden minimizar su impacto con el cariño y con el amor. De algún modo vemos todo eso y la familia. Pero también hay algo interesante aquí también, Ruth, que es el tema del anciano, el anciano, la persona mayor que que va al hogar de los viejitos, ¿no? Yo creo que lo has contado de una manera muy amable, de forma que ese tránsito no es un abandono y llega a un lugar donde se le abandona, sino que llega a un lugar donde también se le acoge y donde hay también otras memorias que compartir. No sé si ese otro Sí. plano también, el trabajo con la edad, porque esas relaciones de adultos o de ancianos con niños son muy profundas y son muy reales también. El niño tiene tiempo, tiene mucho más tiempo para escuchar, tiene más tiempo para sorprenderse que un adulto. Entonces yo creo que esta historia, por eso en ese sentido funciona muy bien, porque ha captado ese espacio que queda entre el niño y el anciano. Sí, no, gracias por ese comentario, me encanta y lo has dicho de una forma tan elocuente. Por cierto que sí, que yo pienso mucho en ese tema de los ancianos. Yo como niña siempre me encantó estar con la gente mayor, siempre, siempre me encantaba estar con mis abuelos, los 4 abuelos, que tuve la suerte de conocer los 4 de niña y me encantaba estar con ellos y que me contaran sus historias y todo eso. Entonces, ese amor por los ancianos aparece en el libro y a la vez me estoy dando cuenta que yo me estoy convirtiendo en anciana también, que ya soy abuela y entonces estuve pensando en todo eso, que a lo mejor un día no se sabe lo que le va a pasar a uno, si va a poder seguir viviendo independiente en su casa o si va a pasar algo que uno va a necesitar estar en una casa o un hogar de ancianos. Entonces es un tema que lo tengo muy presente y quería de alguna forma presentarlo, como has dicho, una forma amable, una forma que no asuste a los niños, porque creo que ese es un tema que podría asustar a un niño o una niña. Ahora, ¿dónde se va esta persona que yo quiero tanto? Se va a un hogar, ya no está en su casa. Entonces pensé en eso, que podría ser un cuento que ya, además del tema sefardí, podría ser también otro tema más general, a lo mejor más universal, que cualquier niño o niña podría identificarse, ¿no?, con ese tema y pensar que, bueno, que esta persona que yo quiero tanto va a estar en un lugar bonito, un lugar con árboles, con flores, donde hay gente amable. Entonces, yo sé que está un poquito idealizado a lo mejor, pero yo pensando que si un día tengo que estar en un hogar de ancianos, quisiera que fuera como este a donde va tía Fortuna.
Perdona, que no había puesto el sonido, sí tienes Ahí está. razón. Que quiero decir, Ruth, que ya hemos llegado a nuestro tiempo. Quiero agradecerte esta presentación en esta tu tarde, nuestra tarde, tu mañana, Gracias. porque el tiempo también es algo que une, que separa, que nos hace vivir en distintas dimensiones, pero tenemos estos milagros que hace que podamos estar juntos, al menos estos tiempos, este pequeño espacio para poder hablar de algo que tiene que ver con la escritura, con la literatura. Y bueno, habíamos dicho que este libro en español tú lo escribiste en inglés y aquí veo que está traducido por Yanizia Canetti. Canetti, que Sí. es un nombre que a todos nos resulta muy conocido, así que todo parece que tiene ahí una especie de sentido unido, ¿no? En esas llaves que se van abriendo puertas. Así que muchísimas gracias por este libro, muchísimas gracias por encontrar un nuevo hogar a la tía Fortuna y sobre todo gracias por toda esa esperanza que transmiten tus libros. Muchas gracias, Esther. Ha sido un placer tener esta conversación contigo. Te agradezco muchísimo. Ha sido una conversación muy poética que tiene mucho que ver, por supuesto, con ti, con tu obra, tu manera de ver el mundo. Así que ha sido un placer y realmente un honor tener esta conversación contigo. Muchísimas gracias. Y sobre la traductora, Yani, ella también es cubana sefardita, así que fue la persona perfecta para traducir este libro. Muchísimas gracias, Ruth. Gracias.